Los 10 experimentos más crueles del Dr. Josef Mengele. Fue uno de los grandes criminales de guerra nazis. Con sus demenciales pruebas con los presos, se ganó el sobrenombre de Ángel de la Muerte. Y se salió con la suya, escapó, nunca fue juzgado y murió ya viejo en Brasil. Tras estudiar medicina y doctorarse en 1935, Mengele se afilió al partido nazi en 1937. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, fue enviado al Frente del Este, pero su experiencia bélica fue corta, porque en 1942 regresó a Alemania para trabajar en el Departamento Central para la Raza y la Repoblación. Después, pidió como destino el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, para proseguir allí sus experimentos sobre genética y eugenesia. Llegó allí en 1943 e inmediatamente comenzó una serie de grotescos experimentos médicos con prisioneros, a menudo centrándose especialmente en gemelos y aquellos con otras anomalías genéticas. Los experimentos de Mengele no solo carecían de base científica alguna, sino que se llevaron a cabo con total desprecio por la vida y la dignidad humanas. El Auschwitz que Mengele halló en mayo de 1943 era una inmensa cárcel de varios kilómetros de extensión, rodeada de alambradas, con 5 crematorios y varias cámaras de gas. Albergaba a 140.000 prisioneros. La sensación de entrar allí por vez primera fue bien descrita por el doctor húngaro y judío Miklós Nysztly, al que Mengele empleó como ayudante. La describió como una inmensa chimenea cuadrada hecha de ladrillo rojo como un huso hacia lo alto, una ligera brisa trajo el humo hasta mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron del hedor nauseabundo de carne quemada y pelo chamuscado. Destacó enseguida por sus métodos expeditivos, construyó su laboratorio donde realizó sus macabros experimentos. Todo empezaba con las elecciones de las nuevas remesas de prisioneros. 2 médicos los examinaban y elegían los aptos para trabajar y los que debían morir. Uno de estos médicos era el mismísimo Mengele, participaba en este proceso porque buscaba gemelos con los que trabajar. Estos son sus 10 trabajos más terribles. Experimentos de gemelos. Estos son quizás los más crueles de todos sus crímenes. Mengele estaba obsesionado con la genética y creía que los gemelos proporcionarían una oportunidad única para estudiar la herencia y la genética humanas. A lo largo de su tiempo en Auschwitz, seleccionó a miles de gemelos, en su mayoría niños. Los gemelos eran separados cruelmente de sus padres y llevados a los laboratorios de Mengele. A menudo, los gemelos eran sometidos a pruebas sanguíneas, medidas meticulosas de sus características físicas y fotografías. Sin embargo, lo más atroz ocurría cuando los gemelos eran sometidos a experimentos más invasivos. Mengele realizaba cirugías sin anestesia como la extracción de órganos o la disección de partes del cuerpo, mientras los gemelos estaban completamente conscientes. Uno de los experimentos más notorios fue el intento de Mengele de cambiar el color de los ojos de los gemelos. Inyectaba productos químicos en los ojos de los gemelos, causando dolor extremo y, en muchos casos, ceguera permanente. Otro experimento cruel implicaba la transfusión de sangre entre gemelos, a menudo con resultados mortales debido a las reacciones incompatibles. Mengele también jugaba con la psique de los gemelos. A menudo los enfrentaba entre sí, diciendo que solo uno de ellos sobreviviría a los experimentos. La gran mayoría de los gemelos utilizados en los experimentos de Mengele no sobrevivieron. Aquellos que no murieron durante los experimentos fueron asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas o sucumbieron a las horribles condiciones de vida en Auschwitz. Estudios sobre la herencia racias. Mengele estaba obsesionado con la idea de demostrar la superioridad de la raza aria y la inferioridad de otras razas mediante métodos pseudocientíficos. Estos estudios incluyeron la recolección de datos antropométricos, como mediciones del cráneo y otras características físicas, en un intento de respaldar la teoría nazi de la superioridad racias. Experimento de esterilización fueron una parte atroz de sus investigaciones pseudocientíficas. Estos experimentos implicaban procedimientos de esterilización forzada en prisioneros judíos, gitanos y otros considerados indeseables por los nazis. Mengele realizaba estas operaciones sin el consentimiento de los sujetos y sin ninguna consideración por su bienestar físico o mental. Las formas de esterilización utilizadas incluían la ligadura de las trompas de falopio en mujeres y la vasectomía en hombres. Estos procedimientos eran dolorosos, irreversibles y a menudo se llevaban a cabo en condiciones inhumanas, sin anestesia ni atención médica adecuada. El propósito de estos experimentos era prevenir la reproducción de aquellos que los nazis consideraban genéticamente inferiores, con el objetivo de erradicar sus supuestas deficiencias de la población. Experimento de hipotermia. Mengele expuso a prisioneros a temperaturas extremadamente bajas para estudiar los efectos del frío en el cuerpo humano, causando sufrimiento inimaginable y, en muchos casos, la muerte.
Estos experimentos, que incluían sumergir a las víctimas en agua helada o exponerlas al frío extremo al aire libre, fueron parte de su búsqueda obsesiva por comprender la resistencia humana y desarrollar métodos de supervivencia para las Fuerzas Armadas alemanas. Experimentos de infecciones y enfermedades implicaba la exposición deliberada de prisioneros a diversas enfermedades y agentes infecciosos para estudiar su desarrollo y tratamiento. Mengele infectó a prisioneros con enfermedades como el tifus, la tuberculosis y la malaria, a menudo sin proporcionar ningún tipo de atención médica. Experimento de toxicidad química. Mengele sometió a prisioneros a la inhalación o ingestión de productos químicos como el gas mostaza, el cianuro y otros agentes venenosos, con el fin de observar las reacciones y los daños causados. Experimentos de amputación y otras cirugías innecesarias en prisioneros, a menudo sin anestesia y en condiciones inhumanas, con el objetivo de estudiar la regeneración de tejidos y el tratamiento de heridas de guerra, aunque muchos de estos procedimientos no tenían ninguna finalidad médica legítima. Experimentos de vivisección, con este experimento representaron un nivel extremo de crueldad y degradación humana. Mengele realizó disecciones en vivo en prisioneros, abriendo sus cuerpos sin anestesia y sin consideración por su sufrimiento. Estos experimentos buscaban estudiar órganos internos y procesos fisiológicos humanos, pero eran poco más que actos de tortura disfrazados de investigación médica. Las víctimas de estos experimentos sufrieron un dolor inimaginable y muchos murieron como resultado de las atrocidades infligidas por Mengele. Obligó a hermanos a mantener relaciones íntimas, con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes. Los obligaba a ello y luego supervisaba los resultados de los embarazos resultantes. Obligó a una madre lactante a cubrirse con esparadrapo en los pezones, para calcular cuánto tiempo podía vivir un recién nacido sin alimentarse. Estos actos representan uno de los crímenes más atroces y deshumanizadores perpetrados durante el Holocausto y son un recordatorio sombrío del alcance de la depravación humana en tiempos de guerra.